Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Emiro Gamarra y en esta ocasión les voy a enseñar a ilustrar de manera profesional un cuento en 10 sencillos pasos, y para ello les voy a mostrar este ejemplo que ilustré por allá en el 2014 en la universidad, donde logramos crear cada uno de los estudiantes un cuento para niños, pero con toda la información que les voy a suministrar ustedes van a poder ilustrar cuentos de cualquier temática, sea fantasía, cuentos para niños, historias de terror o lo que ustedes quieran. El procedimiento lo que sí es un poco tedioso y lleva bastante tiempo y algo de paciencia, pero cuando consigas hacer el primero ya te será más fácil. En el paso número 1 tenemos la elección del cuento. En este caso yo lo tengo por acá en un documento del blog de notas. Para hacer estas prácticas es necesario un cuento bastante corto, y por qué no que sea bastante sencillo de ilustrar. Por ejemplo, el profesor en la universidad nos prestó un montón de hojas blancas en las que estaban impresos cantidades de cuentos cortos. Todos teníamos que leerlos y escoger uno. Yo me terminé decidiendo por este. Se llama Cuento, Tintero y Pluma, y el autor es Pedro Pablo Sacristán, que si no me equivoco es un autor español. En sus tiempos libres escribía cuentos infantiles para su hija pequeña, para ayudarla a dormir. Aquí nos podemos dar cuenta que el cuento solo tiene una página, es bastante corto y nos va a servir para lo que vamos a hacer. En el paso número 2 necesitamos segmentar las escenas de este cuento. Acá seguramente ya lo habían notado, hay un número al final de cada párrafo: el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el número 8. Cuando ya tú tienes el cuento, vas a leerlo y vas a ir segmentando párrafos para cada una de las escenas que vamos a ilustrar. En este caso el profesor nos dijo que tenían que ser 8 escenas por cada cuento, y de esa manera lo logré hacer acá. Entonces ustedes cuando vayan a practicar no necesariamente tienen que escoger este cuento ni me lo tienen que pedir, porque este material me lo prestaron en la universidad y no sé si estará sujeto a derechos de autor, que me imagino que sí. Entonces acá en mi página, acá en mi blog de Villartes Profesiones Creativas, yo tengo un segmento en esta parte de abajo. Yo les voy a dejar el link de mi blog para que ustedes lo revisen, y acá en este botón azul que dice Emi Cuentos van a conseguir varios cuentos cortos que les pueden servir para practicar, que son bastante sencillos de ilustrar. Les voy a recomendar uno que se llama El Volcán de Chocolate, que es un cuento infantil muy sencillo de explicar y que tiene una moraleja muy bonita, y seguramente a los chicos les va a gustar. Como les decía, acá les voy a mostrar, tengo también ya todas las escenas montadas en esta misma página. Aquí está el nombre del cuento: Cuento, Tintero y Pluma, de Pedro Pablo Sacristán. Aquí está la ficha técnica de la universidad. Ya esta imagen está pasada en digital, al igual que las que están acá debajo. Acá, después que yo segmenté las escenas, comencé a trabajar en toda lo que es el proceso de la ilustración. Aquí está la escena número 1, fíjense, aquí están todas. Escena número 2, escena número 3, la 4, que es la que tengo abierta en el Photoshop, la escena número 5, la 6, la 7 y la última, la número 8. Para que puedan observar ustedes las escenas en el link que les voy a dejar en la descripción del video, ustedes van a entrar acá a donde dice ilustración y les va a aparecer de primero el cuento ilustrado, del que posteriormente se van a guiar para ustedes realizar su cuento. Ahora en el paso número 3 tenemos la creación de los personajes. Por acá en una capa yo tengo los personajes más o menos como yo los había bocetado en ese momento en la universidad. Al principio yo creé unos personajes más o menos como estos. El cuento era algo así como una hoja de papel que estaba doblada, con estas manitos, estos pies. El tintero era uno de esos tinteros cuadraditos que yo utilizaba con mi plumilla, y las manos y los pies eran igual al del personaje del cuento. Y el de la pluma era algo así como una pluma medio vectorizada, y los pies y las manos eran iguales. Estos bocetos todos los hice en unas hojitas pequeñas. Ustedes lo pueden hacer en cualquier libreta para decidir más o menos cuáles son los personajes que van a quedar en el arte final. A mí me hubiese gustado mostrarles los originales que hice, que eran más o menos así,
pero me refiero a los originales que hice en aquellas hojitas, pero todo eso se quedó en mi casa. Yo ahora mismo estoy en otro país y los tuve que dibujar acá en el computador para mostrarles a ustedes el procedimiento completo. Cuando yo le mostré estos personajes al profesor, lo primero que me dijo fue que los personajes debían, y este paso es muy importante, o este tip es muy importante, los personajes debían o deben tener cierto contraste entre ellos para que el cuento sea más atractivo. Acá, como se pudieron fijar, todos los personajes de la parte de arriba tienen cierto parecido, tienen el mismo tamaño, tienen los mismos brazos, tienen los mismos pies y prácticamente siguen un mismo patrón, y no hay un contraste que los haga parecer llamativos uno respecto al otro. Entonces, cuando el profesor me hizo esa corrección, yo comencé a dibujar otros personajes que tuviesen como más diferencias entre sí, y al final de hacer tantos bocetos llegué a estos tres personajes que están acá abajo bocetados. Ya el personaje de cuento ya era un librito que en la parte de las hojas tiene como un peinado, sus ojos, los pies son como un par de hojitas dobladas, las manitos, la parte del tintero, o el personaje del tintero ya era un tintero no cuadrado como el que yo utilizaba, sino uno redondo, porque lo quise hacer gordito, diferente al personaje del cuento. Las manos son diferentes, los pies son diferentes, ya este usa zapatos, los ojos grandes, redondos, y aunque ambos son del mismo tamaño o de la misma estatura, tienen más diferencias respecto a los de acá de arriba. Y así también trabajé el personaje de la pluma. Ya era un personaje más alto, brazos más largos, pies más largos y un poco barrigón, tratando de hacerlo, no sé, que se viera un poco más gracioso. Entonces aquí les va el mejor ejemplo para esto que les estoy explicando acá debajo. Por acá tengo abierta una imagen de mi película favorita de Walt Disney que se llama Intensamente. A lo mejor muchos de ustedes ya la han visto, y como pudieron notar, acá los personajes también llevan esos mismos parámetros, unas diferencias entre sí de colores, de expresiones. Cada uno tiene una característica única respecto a sus emociones, y el contraste que tienen uno respecto al otro es demasiado grande. Utilizaron colores complementarios, como aquí el rojo en ira y el verde en asco, el azul en tristeza con un poco de naranjas aquí en ira, y el amarillo en alegría con el morado en el personaje de miedo. Este chico aquí es alto y delgado, este es bajito y gordito, igual el personaje de tristeza, y así fueron consiguiendo todos esos contrastes que nosotros necesitamos en nuestros personajes a la hora de crear nuestro cuento, de ilustrarlo. Ahora, en el paso número 4 vamos con los bocetos de las escenas. Por acá también tengo un grupo en el que ya yo tengo un boceto de la escena principal que les mostré, para que puedan observar el procedimiento. Acá está el boceto completo. Aquí está hecho en digital, porque lo hice en digital para que ustedes puedan observarlo, pero yo este boceto lo tenía obviamente hecho a lápiz. Todo eso se quedó en mi casa y me tomé mi tiempo de hacerlo aquí para que ustedes puedan guiarse. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿y en qué formato vamos nosotros a ilustrar nuestros cuentos? Al menos en este caso el profesor nos pidió que las ilustraciones las hiciéramos en hojas tipo tabloide, o más conocido como el tamaño doble carta. Es aquí en este formato donde nosotros vamos a realizar los bocetos. Obviamente la creación de los personajes lo podemos hacer en cualquier hoja, pero ya este procedimiento de boceto de escena tenemos que hacerlo en este formato, porque el arte final va a ser también en este mismo formato. Y aquí lo que estamos haciendo es ubicando los personajes en la escena, creando las expresiones y todo lo que nos describa la escena segmentada que extrajimos del cuento. En este cuento, esta escena, si no me equivoco, es como la número 4 o algo así. Esta parte es muy importante, porque siempre que estemos creando los personajes y la escena, vamos a tener que dejar un pequeño espacio donde nosotros posteriormente vamos a colocar el texto. Por ejemplo, yo voy a abrir acá el cuento, y aquí está el texto número 4, que es la escena número 4, que dice: ambos compartieron sus desgracias durante días y días, y así hubieran seguido años de no haber caído a su lado una elegante pluma de cisne.
que en un descuido se había soltado en pleno vuelo. Entonces, ¿qué narra ese texto? Dice que estos dos personajes, el cuento y el tintero, venían tristes caminando, ya llevaban días caminando, y de repente van pasando unos cisnes, que son estos pájaros que están por aquí, y una de sus plumas se cae y precisamente cae cerca de donde están ellos. Es lo que narra ese fragmento del cuento, y ya entonces está todo plasmado en la escena. Acá en este espacio de aquí es donde yo posteriormente puedo colocar el texto, y así entonces la escena estará totalmente terminada. Algo muy importante que deben tener en cuenta también es que en el tamaño tabloide doble carta, cuando se imprima el cuento va a partirse por la mitad. Quiere decir que acá en el 50% de esta imagen, que voy a colocar por aquí una guía, ahí está en el 50%. Cuando ya este cuento sea impreso, la hoja se va a doblar por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? De cuidar de no colocar partes importantes de los personajes por ahí, por esa parte donde la hoja se va a doblar. Por eso es que desde esta línea hacia la izquierda, fíjense que ahí coloqué yo mis personajes. Acá inevitablemente se cortó el personaje de la pluma, pero no podía colocarlo más acá porque se le iban a cortar los pies, y tampoco podía colocarlo más a la derecha porque después las letras iban a quedar encima del personaje. Entonces lo coloqué en esa ubicación, tratando de que no se cortaran la parte de los ojos. Ese punto lo deben tener muy en cuenta a la hora de crear el boceto. Entonces, este proceso de bocetos obviamente lo tienen que hacer con todas las escenas, así como ven acá, ya mis escenas terminadas. Todo el proceso de bocetos que hice aquí lo van a hacer también aquí con todas y cada una de las 8 escenas que van a ilustrar. Ahora, en el paso número 5 vamos a elegir una escena. Después que ya nosotros tengamos todas nuestras escenas bocetadas, bien ubicadas, con las expresiones de los personajes y todo lo demás, vamos a elegir una de ellas para pasarlas al siguiente procedimiento. La que más nos guste, vamos a elegirla. En este caso yo elegí esta escena porque fue la que más me gustó. Se veía más abierta y bastante más limpia. Ahora, en el paso número 6 tenemos que pasar esta escena en fase de bocetos al limpio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ese es un término que utilizó el profesor allá en la universidad. Pasar el boceto al limpio significa que vamos a hacer algo así como esto. Así, lo que nosotros llamamos aquí line art es más o menos pasar un dibujo al limpio. Ya aquí no hay lineecitas por ninguna parte, ni está sucio. Obviamente esto hay que hacerlo en una nueva hoja tamaño tabloide que esté totalmente limpia, y guiándonos del boceto anterior, que es este obviamente. Entonces, ya cuando nosotros tengamos la ilustración pasada al limpio, vamos a el paso número 7, que se trata de ilustrar esta imagen con 3 técnicas diferentes, mínimo 3 técnicas. Ustedes pueden usar más de 3 técnicas, las que quieran, pero se recomienda que sean mínimo 3. Yo, por ejemplo, utilicé la técnica del collage, la técnica de creyones de colores y también la técnica de la acuarela. En esos tiempos no nos pedían la técnica de ilustración digital porque nosotros todavía no habíamos visto técnicas de ilustración digital ni nada por el estilo. Así que nos fuimos primeramente con las técnicas tradicionales. Y una vez nosotros teníamos las 3 ilustraciones con las 3 técnicas, teníamos que elegir con cuál de las técnicas nos desenvolvimos mejor para luego crear todas las escenas con una misma técnica. A mí me hubiese gustado mostrarles la técnica del collage y la de acuarela, pero como les dije, eso sí se me quedó en mi país y no lo pude recuperar. Pero sí tengo la técnica de los creyones de colores, que es esta, la que vieron al principio. Y fue esta la que yo elegí para crear toda la ilustración del cuento. Este fue el paso número 8, elegir la mejor técnica. Y fíjense que acá el mismo estilo de esta escena es el que tienen todas las otras escenas del cuento. Fíjense, esta es la escena número 1, el personaje del cuento, que acá les voy a leer rápidamente. En una pequeña ciudad hubo una vez un cuento vacío. El cuentecito, con sus hojas blancas, tenía un aspecto excelente y una coloración impresionante, ese color, pero todas sus hojas estaban en blanco. Acá fíjense que dejé ese pequeño espacio para colocar el texto.
Así sucesivamente lo hice con todas las demás escenas. Niños y mayores lo miraban con ilusión, pero al descubrir que no guardaba historia alguna, lo abandonaban en cualquier lugar. Y así sucesivamente fui dibujando todas las 8 escenas. Ahora me vengo acá a la escena número 1. En el paso número 9 tenemos que escanear las 8 escenas para intervenirlas con cualquier software de edición fotográfica o edición de imagen. Y ya en el paso número 10, que es el último paso, lo que tenemos es que agregar el texto, elegir una fuente adecuada y comenzar a colocar los textos. Por ejemplo, esta es la primera página, coloqué el nombre del cuento y el fragmento que describe esta escena. Me voy a la segunda escena, aquí está el fragmento que les leí hace un momento, la ilustración. La escena número 3, que se ve bastante bien, es un paisaje con árboles con colores peculiares. Como es una historia creada para niños, hay que dejar que la imaginación vuele y utilizar los colores y recursos que consideren que les va a llamar la atención a los chicos que van a leer el cuento. Por ejemplo, fíjense acá, las montañas también tienen esos morados y magentas que tiene el árbol y que tiene el personaje del cuento, que son colores que llaman mucho la atención a los chicos. También tiene la parte del texto, aquí la escena número 4, la 5, la 6, y fíjense acá en esta escena número 6 lo que les estaba explicando sobre lo de cortar la hoja a la mitad. Cuando se imprime la hoja se tiene que cortar a la mitad, y precisamente acá cuidé de no cortar el personaje en una parte sensible. Aquí donde está la línea que divide los ojos, por ahí pasa exactamente el corte de la línea. Entonces un ojo va a quedar de un lado y el otro ojo va a quedar del otro lado, y ese detalle lo deben cuidar muchísimo para que no se dañe la ilustración a la hora de doblar la hoja a la mitad. Aquí está la número 7 y después al final la número 8. Fíjense en lo que les comentaba, acá está esta ventana y por donde cruza esta línea, ahí es donde se corta esta escena y no se corta la cabeza de este niño que está acá. Está el texto ubicado acá a la derecha, y ahí ya terminé la ilustración de todos o de todas las escenas y prácticamente tenía mi cuento totalmente listo. Entonces ya con toda esta información ustedes van a poder ilustrar cuentos de la temática que sea, sean infantiles, de fantasía o de lo que sea. Si les gustó este video, les sugiero que se suscriban a mi canal para seguir viendo más contenidos valiosos como este. Esta información es súper importante, por ello si el video te sirvió, espero que me dejes tu like. Si tienes alguna duda, te invito a dejarme un comentario en la parte de abajo, y no olvides compartir este video con tus amigos que están de repente estudiando diseño gráfico o ilustración, para que puedan aprender a hacer todo este procedimiento. Como les dije al principio, es un poco tedioso, lleva bastante tiempo, paciencia. Yo me demoré más o menos un mes haciendo todo lo de las escenas, los bocetos, personajes y todo el proceso, las correcciones y con el profesor. Pero cuando ya haces el primero, ya los demás de repente son como más fáciles. Cuando ya entiendes el proceso, todo es más fácil. Entonces vuelvo y les repito, suscríbanse si no lo han hecho para traerles más contenido.